que la información que estemos dándole a la sociedad sea información verídica, porque lo comentábamos hace un momento, lo que hay detrás de cada uno de los expedientes son historias de vida. Esto es Digesto, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula, episodio, programa de Digesto. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada y hoy estamos con una personalidad de la información de la Suprema Corte, Erika Mora. Muchísimas gracias por fin llegar. Qué bueno que dices por fin, porque la verdad es que yo sí quiero hacer la queja pública, que la buscamos desde diciembre. Incansablemente. Mensajes, cartas, postales. Y gracias a Anuares que nos contestó. Exactamente. Gracias a Anuares que nos contestó. No, pero bienvenida, Erika. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mil gracias. Es un honor estar contigo, Jorge, contigo, Adrián, y además con tu amable audiencia. De verdad que me encanta la idea de poder compartir y poder, además, hacer esta sinergia. Y cuando encuentro a personas tan apasionadas con temas de comunicación y de cultura jurídica, bueno, pues me siento como niña en juguetería. No, imagínate para nosotros que eres un referente precisamente en la información jurídica, ¿no? Sí. Es para nosotros un honor tenerte aquí. Y pues justo queremos comenzar un poquito sabiendo quién es Erika, ¿no? O sea, desde niña, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo te decidiste por el periodismo? Tus hobbies, tus pasiones. No sé si a lo mejor creciste en familia de abogados, que por ahí te interesó el periodismo jurídico. ¿Cómo fue esto? Pues mira, la verdad es que yo creo que esta pasión por el periodismo jurídico se debe en parte a que soy demasiado inquieta y que siempre estoy buscando contar historias, teniendo nuevos retos, y una de la mejor manera de tener un reto cada día es pues buscando entre los expedientes que llegan a la Suprema Corte, a los tribunales y juzgados del país. Todos los días los ministros, las ministras y las personas juzgadoras se enfrentan a historias de vida que se les plantean, y yo creo que en buena medida esta pasión que tengo por contar historias es lo que me ha llevado a dedicarme al periodismo jurídico. No tengo familiares que estén en la abogacía. La verdad es que yo decidí estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, estudié comunicación, y lo hice porque siempre he tenido pues este interés por comunicar, porque esta necesidad porque se entienda, y las personas, siempre pienso en las personas que menos tienen, a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, que les pueda llegar el conocimiento jurídico de una manera pedagógica, de una manera que lo puedan entender. Le comentaba hace un momento a Adrián que yo terminé el último año de la Universidad en Ciencias Políticas. Lo hice en la Universidad Complutense de Madrid, en un intercambio que tenía la UNAM. Y creo que eso me marcó de alguna manera, porque regresé en el 2003 con una perspectiva de acercarnos a la sociedad de una manera diferente, de una manera pedagógica, de una manera entendible, y también de una manera, por decirlo de alguna manera, sensible, escuchando a la otra persona antes de qué necesita saber la otra persona que le comunique. Y bueno, eso me hizo que aceptara un ofrecimiento que se abrió en ese momento por Excelsior para sumarme a la cobertura informativa. La primera fuente que a mí me tocó cubrir fue Presidencia. Y ahí fue interesante porque me quedó muy claro lo que había visto en la facultad, que tenía que ver con esta división de poderes. Y me quedó claro cuál era el papel que jugaba en el Ejecutivo. Estuve en esa cobertura 3 años, y en el 2006, cuando venden el periódico Excelsior,
mi jefe en ese entonces, un periodista, Daniel Moreno, y también Pascal Beltrán, me dan la oportunidad de elegir cuál era la fuente en la que yo quería seguir colaborando. Y les decía que me marcó la Complutense de Madrid porque me hizo entender que era importante especializarte, que era importante la actualización en cualquier profesión, pero también que era muy importante especializarte. Entonces yo le aposté por especializarme en periodismo jurídico. Entonces me levanté la mano para decir, quiero ir a cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando del 2006, que también fue un momento como de coyuntura, y a mi jefe le pareció maravilloso porque no había otros reporteros que quisieran irse a una fuente tan especializada. Ellos decían, porque implica la traducción de conceptos jurídicos, entender las resoluciones, y fue, la verdad es que, uno de los mayores retos. Por eso les decía que creo que lo que me mueve es esta parte de los retos, porque el mayor reto fue, yo recuerdo que cuando llegué el primer día a la cobertura, mi primer día en la cobertura de la Suprema Corte fue muy interesante. Estamos hablando que estaba una administración, estaban integrando esa administración ministros como Juan Díaz Romero, la ahora senadora Olga Sánchez Cordero, Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, y no era una corte que, como es ahora, que pudiera dar conferencias, que sacara comunicados o que diera entrevistas a los reporteros. Yo recuerdo que llegué y había otros colegas de otros medios de comunicación y ellos me decían, es que los ministros no dan entrevista, los ministros no te puedes acercar a ellos. Y lo primero que decía, a ver, ¿por qué estamos cubriendo la Suprema Corte desde la sala de prensa? ¿Por qué no subimos al pleno y seguimos las sesiones desde ese lugar? Y recuerdo al ministro Cosío, porque la primera vez que le fui a pedir una entrevista, él me decía, ¿es usted litigante? Porque la veo todos los días ahí en la sesión del pleno. Que quiero saber, no, soy reportera, pero me queda claro que tengo que hacerlo de una manera verídica y mi compromiso me exige estar ahí. Quiero saber en el momento que están discutiendo observar, quiero saber cuál es la reacción de cada uno de las ministras y de los ministros, las bromas que están haciendo, y que no es lo mismo cuando lo sigues a través de la pantalla. Sí hay una gran diferencia estar ahí, y bueno, pues eso me llevó a, de alguna manera, querer integrar la fuente, porque cada uno de los reporteros trabajaban pues de manera separada. Entonces había ya algunos decanos, estoy pensando en Jesús Aranda, que estaba en La Jornada, Víctor Fuentes, que hasta el día de hoy sigue para Reforma, Carlos Avilés para El Universal, otros compañeros que llevaban tiempo cubriendo, pero que no se daba como esta especie de acercamiento con la Suprema Corte. Totalmente. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí también fui a poner un poco el desorden para decir, tenemos que apersonarnos afuera de la puerta del ministro y que nos vea a los 3 o 4 y que entonces nos dé una entrevista y nos explique cuál es la relevancia de este asunto, porque nosotros tenemos que hacer esa labor de traducción en el periodismo. Yo en ese momento estaba en Excelsior, después pues la vida me llevó a sumarme a Televisa en el 2009, uh-huh. Pero bueno, más o menos así es como me involucré en el periodismo jurídico. La verdad es que tengo 700 preguntas, sí, exactamente. Pero se puede aventar hablando sola, yo me voy a quedar así. Exactamente. O sea, ¿qué cosa? Nos tienes a todos así de, bueno, porque mientras digo, no sé si te pasó a ti, y ahorita para que preguntes tus 700 preguntas, mientras platicabas, o sea, yo soy muy de imaginar los momentos de cómo era esa corte, de cómo era caminar en los pasillos de la corte en ese entonces, que creo que tiene que ver, justo como lo dices, antes, y no tiene que ver con un tema de respeto, yo creo, sino antes se veía como inalcanzable algún ministro o alguna ministra, ¿no? Así como, wow, lo tope de lo tope. Que hoy sigue siendo lo mismo, sin embargo, creo que se ha aperturado esta comunicación, este diálogo. Digo, hemos tenido... Y que aparte, de hecho, ¿no? O sea, es lo que decir, un poco el punto de este programa era eso, ¿no? Ajá. O sea, como
como bajarlos a un nivel de que la gente pueda entender que además de ser ministros son personas, ¿no? Eso creo que es muy importante. Porque no quitas ni dejas de respetar la trayectoria y el esfuerzo que es estar ahí, porque ser ministro no es cualquier cosa. Pero, pues también como que dices, bueno, también es una persona que llora y sufre como yo, o que también se ríe y tiene amigos y le gusta ir a tomar una cerveza y comer y lo que sea, ¿no? Claro. Y saben que es muy importante lo que mencionan, porque esto se propició mucho durante la administración del ministro Ortiz Mayagoitia como presidente, y estuvo el ministro Cosío muy cercano a esa administración. Y él le propuso al ministro Ortiz Mayagoitia 2 cosas que yo creo que fueron muy importantes. Uno, el que se nos diera una capacitación en periodismo. Primero fue un diplomado en periodismo judicial, después un diplomado en periodismo jurídico, pero sí que hubiera que nos dieran herramientas para que nosotros pudiéramos hacer esta traducción. Y por otro lado, ahorita tú lo mencionabas, Jorge, el que dejáramos de ver a las ministras y a los ministros como personas inalcanzables. Y entonces se propiciaron algunas reuniones, desayunos, donde podíamos convivir de manera más cercana y donde se rompía esta parte de la formalidad. Sí, como fuera de la toga, ¿no? Sí, claro. O sea, y la verdad que yo lo recuerdo mucho con algunos ministros, por ejemplo, con el ministro Juan Díaz Romero, que él no daba entrevistas. Entonces recuerdo que al final ya casi de su administración me dio una entrevista y yo le decía, ministro, ¿por qué no quería dar entrevistas? Y me decía, pues no, porque yo hablo por mis sentencias. Pero es que eso es muy complicado, porque le negamos a la sociedad la posibilidad de conocerlo. O de entenderlo, ¿no? Claro, de entenderlo, y además de conocer todos estos criterios que él impulsó y cada uno de los ministros. Y él me decía, tienes razón, ahora entiendo que si hubiéramos sido un poco más cercanos, pudimos haber colocado más o tenido una cercanía mayor con la sociedad. La verdad es que yo quiero decirles que me siento profundamente afortunada de que me tocó una corte pues más abierta, más de posibilidad de entrevistas. En el momento en que yo me sumo a Televisa, que fue en el 2009, recuerdo que también me invitaron porque necesitaban a una periodista que fuera especializada, porque igual nadie quería llevar temas de la corte, y porque me tocaron coberturas pues importantes, por ejemplo, la ley de medios, la llamada ley Televisa, y también el caso de la guardería ABC, donde había mucho cuidado. A mí me tocó ver ese asunto, claro, pero ya en la labor jurisdiccional. Claro, sí. Y son asuntos pues de parteaguas. Y el hecho de que pudieran los ministros explicarnos qué estaban resolviendo y que no se quedara en la simple resolución, sino no a través necesariamente de entrevista, sino en corto. A veces ellos decían, prefiero que sea como una plática donde te pueda explicar lo relevante de este asunto es esto, y no necesariamente una entrevista donde yo sea el protagonista. Aún así, la verdad yo tengo que decirles que algunos aceptaron, varios de ellos, y en ese momento estaba como conductor del noticiero estelar Joaquín López Dóriga, y él se sentía como muy, muy a gusto trabajando de la mano conmigo, porque me decía, ¿tú me aseguras que en este caso mañana van a dictar sentencia de que sale libre? Sí, te lo aseguro. Eres la fuente, el contacto, el enlace sí, número 1. Y hacía, entonces, de esa manera logramos posicionar agenda de derechos humanos, agenda de temas de la Suprema Corte, en un espacio que en ese entonces era pues el estelar, era el referente noticias de México, y yo creo que también de América Latina en buena medida, así, con información verídica, con información con certeza. Esto me da pie a compartirles algo que yo llamo el método PRR, que tiene que ver con que sea un periodismo que sirva a la sociedad. Y cuando digo que sea un método PRR, tiene que ver con que sea un periodismo con información precisa, que sea con información pues que también sea verificada, y que también sea pedagógica,
que tenga, pues sí, esta fortaleza, que la información que estemos dándole a la sociedad sea información verídica, porque lo comentábamos hace un momento, lo que hay detrás de cada uno de los expedientes son historias de vida. Le comentaba ahora a Adrián que a la hora de que yo quiero comunicar algún asunto que resolvieron en la corte o en algún tribunal, mi enfoque es ese. Hay que hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, de respeto a la dignidad y de presentar el alcance que tiene esa sentencia. Oye, perdón, me voy a regresar un poquito, mucho. Bueno, primero una cosa que quiero hacer una precisión. Tú dijiste, nos tocó una corte más, pues por lo que veo, tú tocaste las puertas para que existiera una corte más pública o de que se conozca más del trabajo de la corte, que creo que es algo muy importante hoy en día y que antes justo no lo había. Pero me voy a regresar a mis 700 preguntas. Desde que estabas cubriendo el Ejecutivo, ¿cómo fue, cuál fue tu proceso de decisión de decir, quiero el Poder Judicial, quiero la Suprema Corte y no el Ejecutivo, si ya era algo que habías experimentado y lo otro no? Sí, sin duda. Y que yo además, creo que también ahí era interesante, ¿no? También el algo inexplorado además, ¿no? Porque realmente no había noticias de la Suprema Corte. Efectivamente, y yo creo que eso lo hacía un reto mayor. Yo creo que ahí influyó mucho la figura de mi padre. Yo recuerdo esta reforma del 94 con Zedillo. Yo todavía era, pues, adolescente, seguramente. Pero siempre he tenido esta, pues, dinámica de platicar mucho con mi papá de temas de coyuntura, de temas de política. Y recuerdo haber conversado con mi papá el tema de la reforma de Zedillo, la reforma judicial. Cuando quitaron varios ministros, sí, ¿no? Por supuesto. Y recuerdo haberle preguntado qué implicaciones tiene que se vayan todos los ministros. No recuerdo haber planteado, ¿tiene que ver con independencia? Seguramente no, pero sí me llamaba la atención. ¿Por qué había ese poder judicial? Y además diferenciar, recuerdo muy bien las palabras de mi papá, el poder judicial no es el Ministerio Público, no es los judiciales. Yo creo que de alguna manera eso me hizo el querer voltear a ver hacia el Poder Judicial de la Federación. El otro de los poderes que integra, pues, nuestro sistema de República Mexicana. Y también influyó mi mamá. Mi mamá, yo creo que ella me ha dado como esta sensibilidad como para contar historias. Quiero decir que tengo muy claro el recuerdo de que ella me enseñó a leer, fue ella, no me recuerdo en la escuela leyendo, recuerdo ella, y eso nos abrió la puerta a contar historias. Y de ahí se abrió como el mundo de la magia de contar además historias reales, porque me recuerdo pequeña, en las reuniones, en las fiestas de cumpleaños, y recuerdo yo en el centro contándole a mis amigos historias de lo que había sucedido en el recreo, de lo que había sucedido con mis primas en las vacaciones. Y eso dices, bueno... Que me queda claro que eres excelente para contar historias, porque sí, yo estoy fascinado, algo tienes que... Cautiva, de verdad cautiva la atención. Te quedas... Pues bueno, de ahí viene. Yo creo que esas dos... Fue lo que se conjugó para decir. Sí. Y les voy a contar, Juanito le pegó a Pedrito. Así, justamente. Okay. Y pues bueno, retomando lo que les decía, qué mejor historias que las que se van construyendo y con las que la Corte y los tribunales dotan de contenido cada derecho, que la que llegan a través de los litigios en el país. Oye, y una cosa muy importante, ahorita fuera de cámara platicábamos tú y yo, como la importancia de tener tiempo propio, ¿no? Sí. Obviamente la labor del periodismo es muy complicada, muy demandante, hay que estar pegado, y más con la calidad de asuntos y el nivel de asuntos de relevancia y nacional. La responsabilidad, que justo es lo que decías hace rato, ¿no? Que también creo que algo muy importante que tú has hecho, porque ya nos platicarás ahorita un poquito más adelante, que tienes una maestría en Derechos Humanos, te has enfocado mucho también en entender el tema de cuestiones relacionadas a lo que se resuelve en la Suprema Corte, pero pues informar
de manera precisa, ¿no? Que era un poco lo que decías, porque no falta el medio que se concedió una suspensión y dicen, se concedió amparo para que salga, o sea, términos que no son del todo correctos, ¿no? Que creo que eso es algo importante de lo que has hecho. Pero, ¿qué te gusta hacer a ti en tu tiempo personal? ¿Cómo divides, pues, obviamente la labor que tienes, que es bastante demandante, con pues, el tiempo de Erika? Claro. Quiero aprovechar esta pregunta para decir que si no había respondido a esta generosa y atenta invitación en diciembre del año pasado es porque de verdad traemos una agenda impresionante. Ahora yo tengo una nueva responsabilidad como servidora pública, estoy como subdirectora general de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, y la verdad es que ha sido un reto impresionante. Quiero, ante todo, precisarlo. Precisar por qué no había respondido a esta generosa invitación. ¿Y qué hago en mis tiempos libres? La verdad es que sí, es súper importante el tema del equilibrio, que no se convierta solamente en todo trabajo. Algo de lo que me gusta mucho hacer es leer. Viajar es otra de mis grandes pasiones en la vida. Cada que hay oportunidad y a donde sea. ¿Cuál es tu país favorito de los que has visitado? Pues yo creo que por mucho Francia, viví un tiempo en el Reino Unido, pero Francia... Tiene algo especial, ¿no? Sí, en tema cultural, me robó el corazón. Entonces, creo que por ahí... Y también me gusta mucho leer. Leer no solo... dedico buena parte de mis horas de descanso a leer sentencias. Me gusta, pues sí, leer para poder comunicarlas, pero también literatura, Isabel Allende, Vargas Llosa, en fin. Oye, que también leer las sentencias, la verdad es que... A ver, siendo honestos, yo cuando entraba de repente encontraba un expediente y decía, está bueno el chisme, ¿ya viste qué pasó? Está, o sea, digo, no solo por chisme, claro, ¿no? Por la trascendencia, pero está bueno. Sí. Que aquí está cañón porque, a ver, o sea, al final del día, yo siempre lo he pensado, las personas que se dedican a comunicar, pues estás en constante contacto con información, medios de comunicación, celular, en todos lados hay información, te metes a Twitter y hay información. No llega un punto en donde dices... Ya, o sea, ya no quiero saber absolutamente nada de todo porque a ver, información hay ahorita 1 millón, seguro, o sea, y ahorita que hablé otra vez, otro millón, ¿sabes? O sea, entonces, ¿cómo haces esta circunstancia para poder también tú separar esta parte? Porque no sé si te llega a pasar, pero creo que hay un efecto del periodismo donde... debes de separar tu vida y lo que ves, ¿no? Día a día, o sea, no sé, tal vez el tema de las noticias de cómo es que pasó esto, cómo es de esta sentencia, cómo es aquello, ¿cómo logras llevar a cabo eso o no te pasa simplemente? Sí, sabes que yo creo que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, el tema de la sobreinformación y... El gran problema es que mucha de esa información no está verificada y te llega por redes sociales, por la lectura. Yo procuro todos los días hacer, además de leer la síntesis informativa de la Suprema Corte, revisar algunos diarios, algunos internacionales. Y sí, llega el momento en que hay una sobresaturación. Perdón, ahí quiero meter, también lees la magistratura en el mundo, ¿verdad? Por supuesto. Lo canalla es... Por supuesto. Además, y yo sé porque él me ha platicado, es que yo iba a su oficina seguido y ya me platicaba, no, es que voy a ir al canal, no sé qué, estamos haciendo cosas padres. Y justo nosotros en Twitter publicamos hilos sobre noticias internacionales. Andy las publica, vienen de la magistratura en el mundo, así que el doc, también un saludo. Sin duda, porque además yo le tengo un profundo cariño a mi querido doctor Alejandro Anaya. Hemos coincidido desde hace ya, pues yo creo que él lleva más tiempo en la corte, yo llevo 7 años y le tengo un profundo cariño porque siempre con esta vocación pedagógica, pero además un excelente ser humano, con una calidad, bueno, maravillosa, y eso se agradece en la vida siempre, encontrarse a personas así. Y bueno, retomando lo que te decía de la saturación de información, cuando me sucede eso, hago algo que me enseñó mi papá y que es desconectarme un poco. Y lo logro a través de... él es de la Sierra Norte de Puebla
Y cuando era pequeña viajábamos muy seguido para allá. Y viajamos a las zonas cafetaleras y a caminar muchísimo. Eso hago. Cuando sé que estoy en un momento donde necesito claridad, incluso para definir rumbo, para nuevos proyectos, eso hago. Me tomo un par de días para ir a la Sierra Norte, para estar en contacto con las personas con las que podemos hablar de otra cosa. Que no es justo. Sí, justamente es eso. Y eso me llena además estar en contacto con la naturaleza, con las charlas de las personas que te ofrecen lo que tienen en ese momento. Eso para mí es grandioso y me recuerda la labor de servicio que debe de haber desde el periodismo. Eso me hace regresar a decir, tengo una responsabilidad de que lo que esté comunicando sea de una manera que lo entienda cualquier persona, incluso aquella que no haya tenido oportunidad de estudiar. Oye, o sea, creo que esta va a ser el programa de las adulaciones, porque otra vez quiero decir que el canal judicial está haciendo cosas increíbles. Qué maravilla. De verdad, porque creo que, y también era un poco la intención de esto. Yo cuando estaba estudiando Derecho, estaba el cambio del sistema penal del inquisitivo al acusatorio, y yo soy mucho de aprender escuchando. Claro. Entonces, este tipo de programas que hacen, como que invitan jueces, juezas, magistrados, magistradas, secretarios de estudio y cuenta, secretarias, como que todo esto hace la labor y la difusión muy fácil. Porque, por ejemplo, yo en ocasiones, para entrar al curso de secretario del Poder Judicial, pues ponía mi... ¿Ya lo dijo la Corte? Exacto, ya lo dijo la Corte. Sí, claro. Miguel Carbonell salía explicando algo, invitaba a unos especialistas, claro. Y temas precisos los tenías muy definidos. Y creo que es algo de lo que tú has hecho, pero retomando como todo ese camino, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto, en este caso en tu vida profesional, como para tocar puertas y decir que haya esta apertura de los ministros, de las ministras, de los secretarios de estudio y cuenta, de todas las personas que intervienen? ¿Cuál fue el mayor reto? Porque nos platicaste, me pone ahí en las puertas para que me platicaran todo, sí, pero claro. O sea, uno lo platica fácil, pero incluso pues sabemos que es complicado porque te enfrentas a 20 rechazos, que hay quienes te dicen no quiero, totalmente, o no tengo tiempo, o mi agenda está apretada, o no les contesto los mensajes y no estoy diciendo incisivo ahí con nadie. Exacto. Yo creo que ha tenido que ver con el tema de la confianza y el hecho de... Yo tenía 20 y tantos años cuando llegué a cubrir la Suprema Corte, y eso lo convirtió en un gran reto porque es de donde viene, no había toda una credibilidad detrás de mí, y fue el ir forjando Sí, justamente. Prestigio. Mi prestigio, mi credibilidad, y también pues de alguna manera pues ir sumando trayectoria a través de las diferentes coberturas que me ha tocado hacer. Y ahora, ya estando en la Corte, yo me incorporo a la Corte en 2016 para, primero, comunicación social. Me invitó el ministro Luis María Aguilar Morales para lanzar la página de Facebook y impulsar las redes sociales. Entonces, eso fue otro reto totalmente diferente. ¿Y ahora cómo le presentamos lo que está haciendo la Corte a través de redes sociales? Hablando de retos, ese fue uno importante. Y así, se han ido como, yo digo que ha ido como en una escala. No he tenido la posibilidad de aburrirme ya estando en la Corte. Al contrario, ha ido mayores retos. Recientemente tú decías que ves lo que se está haciendo en el canal. Yo creo que una de mis grandes, que me siento muy agradecida, afortunada, es que he tenido muchos maestros en la vida. Y actualmente quien está como director general de Justicia TV había sido director de TV UNAM, Ernesto Velázquez Briceño, y la verdad es que ha sido un muy buen maestro para mí en términos de televisión pública, y creo que hemos hecho una muy buena mancuerna para poder posicionar temas que tienen que ver con justicia, pero también con cultura jurídica, y también con otro tipo de contenidos que le lleguen a otros sectores de la sociedad. Desde los comunicados y todo eso, ¿no? Por supuesto. Porque creo que es muy importante. O sea, o sea, el hecho de estructurar todo eso como... No es fácil. No, claro. Y además, por ejemplo, antes o en algún momento, siento que pensar en
Justicia TV, uno diría el canal del Congreso, ¿no? Que, Sí. o sea, la gente lo pone para dormirse. Ajá. Pero realmente hoy en día no, o sea, el canal del Congreso sí. Pero no, pero realmente, o sea, Justicia TV, pues es interesante, o sea, porque a veces en videos de 10 minutos estudiaste un tema que viene en una sentencia de 120 páginas, ¿no? Claro. Y yo creo que tiene este tema de responsabilidad justo de comunicar y de hacer más fácil la información hacia las personas que no se dedican a eso. O sea, que tú agarras un expediente y como abogada o abogado dices, pues sí le entiendo. Pero las personas que justo están enfrentando sus procesos no lo entienden, ¿no? Entonces, el hecho de este tipo de información creo que le da un poco más de acercamiento hacia las personas. En este camino, yo te quería preguntar, ¿qué has... Tú creo, no sé por qué me da la impresión de que tomas las cosas como muy en paz, ¿sabes? O sea, como muy chill, como muy... no pasa nada. Muy light. Exactamente. En el tema de retos en general de tu vida, ¿cuál crees que haya sido, aparte del tema laboral, cuál crees que haya sido de manera personal tu mayor reto hasta el día de hoy? O sea, que digas, tuve que tomar esta decisión, o tuve que hacer, o tuve que definir sobre esta postura. Ay, qué... Difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo tengo muy claro en términos profesionales, pero en términos personales no tengo como identificado cuál sería como el mayor reto, porque creo que tiene que ver mucho con mi filosofía de vida. Fluyo con la vida y veo la vida como un aprendizaje constante. Entonces, si se da una oportunidad, maravilloso, la aprovecho y además lo veo como la posibilidad de aprender. Si no se da esa oportunidad y se cierra, tampoco no es que me lamente y sufra, no. Lo veo como echado para adelante y lo que sigue. Lo que sigue, efectivamente. Entonces, así soy en el día a día, en la vida. Entonces, no es que esté en el muro de los lamentos. No, para ¿O nada. alguna etapa que hayas sentido que fue como difícil personalmente? Yo creo que sí, y esa fue cuando estuve fuera del país. ¿En España? En España. Estuve, ahí sí, el salir como de mi zona de confort, de estar en casa con mis papás, con mi hermana, y enfrentarme a, ahora tú eres responsable de si comes, si no comes, de pagas una renta. Creo que ese fue, todo, sí, ¿no? ese Es fue difícil. mi primer desafío y además en un país donde no tenía, se fueron haciendo amigos y hasta el día de hoy conservo a muy buenos amigos, pero el primer día que llegues es tristísimo. claro, porque Sí, obvio, estoy o sea, solo te y sientes aquí aventado y me enfermo abandonado y y- ¿a dónde voy? Los tres hemos pasado por eso y digo, yo Ah, creo que bueno. por lo que veo que sí. Yo me acuerdo el primer día que llegué a estudiar a Totalmente. España fue tristísimo porque yo decía, es que, ¿con quién hablo? Del otro ¿Qué lado del hago? mundo están Sí, dormidos, o sea, Totalmente. como que me daba miedo salir a conocer, pero sí fue un reto. Pero creo que coincidiremos en que hay que hacerlo, porque eso Claro. nos pone también a prueba. Es una manera de retarnos a nosotros mismos, de ver hasta dónde podemos llegar. Sí, Y sin te da una duda. madurez diferente. Sí, sin duda, por supuesto. Muy, muy, muy Es- diferente. Oye, y cuando estuviste allá, ¿cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué hiciste allá? O sea, ¿qué te quedaste? Digo, ya sabemos que te enamoraste de Francia, si no me recuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo fue Pues estuve haciendo el último año de la carrera y estuve especializándome en temas de televisión, de comunicación social, Que eso fue por un programa de la por un programa de universidad. intercambio que tenía la UNAM, las con ciencias la políticas Complutense. con la Complutense. Y bueno, estuve ese año, pero la verdad es que yo les decía, soy demasiado inquieta y soy de muchos retos. Entonces uno de los profesores me invitó a que estuviera trabajando en un despacho de comunicación que tenía una agencia de comunicación. Entonces yo dije, bueno, pues maravilloso, puedo combinar perfectamente bien El estudio. el estudio con estar trabajando en esa agencia. Y lo que se trataba era llevar algunas cuentas pienso ahorita, por ejemplo, Fundación Carolina, que da algunas becas. Ah, ¿cómo no? Entonces, Sí, lo que excelente. teníamos que hacer era
llevarle relaciones públicas a Fundación Carolina para posicionarlo en medios de comunicación en México. Entonces fue padrísimo. La verdad es que, reitero, he sido muy afortunada y creo que en el afortunado también tiene que ver con que me he atrevido a aprovechar las oportunidades que se van presentando. En eso creo que de alguna medida también tiene que ver como que no me lo pienso. Yo, cuando me hacen el ofrecimiento, yo estoy ahí. Cuando en la acción. Sí, cómo no. Sí, y justo tengo una duda que me parece muy interesante por tu perfil, por la importancia que tienes en el mundo del periodismo jurídico. ¿Qué responsabilidad sientes tú? Porque, por ejemplo, tú pones un tweet y tienes 1000 comentarios, 1000 retweets, 1000 likes. ¿Qué responsabilidad sientes tú de lo que publicas? O sea, porque me imagino, no es fácil que alguien llegue, que un ministro llegue y te diga, este asunto está así, la cosa se va a tratar así. Por ejemplo, ahorita que nos platicabas con López Dóriga, que sí, va a salir así el asunto, ¿qué responsabilidad sientes de no equivocarte o de tratar un poco los principios que nos decías, ¿no? De la información precisa? Sí, y qué bueno que me haces esta pregunta porque me permite hacer una precisión. Yo te decía un método, creo que cité otro, pero mi método es el método RPP, que quiere decir responsabilidad, precisión y pedagogía. Y esto viene muy acompañado de pues que sea información verídica, que sea información objetiva y neutral y que sea también información contextualizada y también información que haga una traducción, no una interpretación de lo que yo entendí, no, sino una traducción muy apegada a lo que están resolviendo. Y bueno, también tiene que ver con se los comentaba hace un momento, con una actualización constante. Yo sí creo que no podemos quedarnos estancados diciendo, bueno, yo estudié la carrera en tal año, después hice un posgrado. No, yo a partir de que terminé esos estudios he buscado, bueno, muy bien, ahora viene inteligencia artificial, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Y otra parte que es muy importante tiene que ver con la ética, con entender que tenemos que ser respetuosos de la dignidad de las personas, de su intimidad y también pues de los derechos. La verdad es que como periodistas tenemos que asumir que hay una presunción de inocencia, que hay derecho a la intimidad. Que eso es fuertísimo, sí, ¿no? Totalmente. O sea, porque al final del día... No podemos hacer un juicio nosotros previo, que ustedes lo saben muy bien, desde el litigio, a veces hay juicios mediáticos y eso es terrible. Eso es algo... complica un asunto. Totalmente. Eso es algo que creo que tenemos áreas de oportunidad de aprender de otros países, del periodismo jurídico que se está haciendo en otras cortes, en Estados Unidos, en Reino Unido, de asimilar esas prácticas, de ser cuidadoso con la identidad de las personas, con no declarar a alguien culpable. En fin, ahí está mi compromiso y desde esa parte veo siempre entendiendo al periodismo como un servicio y un servicio que se traduce en una mejor democracia, en que las personas conozcan sus derechos y que los puedan ejercer y en lo que les decía al inicio de esta enorme charla y grandiosa que tiene que ver con detrás de cada expediente hay una historia de vida, no son solamente números, sino hay alguien que está pues tratando de hacer una denuncia, alguien que está esperando que se le haga justicia y eso la verdad que desde esa sensibilidad permite ejercer el periodismo de otra manera. Oye, y digo, no sé, nos gusta hacer una especie como de reflexión en donde ¿cómo te ves? O sea, si tú estuvieras frente a Erika de 5 años. 5 años, 10 años de la secundaria, tal vez de la universidad, porque creo que ahí impacta un poco más, tal vez de 5 años, pues igual. O la Erika que llegó el primer día a Madrid. Exactamente. Claro, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se sentiría esa Erika? Diría, wow, todo lo que has hecho seguramente, pero ¿qué crees qué le dirías tú y qué crees que te diría Erika de ese momento? Tal vez estaba acá muy... Pero te invitamos a la reflexión. Yo creo que esa Erika diría, tenemos muchos lugares todavía que recorrer y muchas historias que contar.
y seguramente nos abrazaríamos para seguir caminando, porque necesito a esa Erika de hace 20 años, atrevida, que acepta retos, y también a la mujer que es ahora, con una visión más integral, más responsable, y le diría, toma mi mano y acompañémonos porque vienen todavía más retos. Si me lo preguntas, yo diría que sí, pero ¿estaría orgullosa? Sin duda, mucho. Sí, sí. Oye, antes de pasar a nuestras preguntas, tengo una duda más que me parece importante. ¿Sientes, o sea, en lo que platicábamos de la responsabilidad, sientes cierto miedo? Sí. Yo creo que cada responsabilidad sí conlleva el miedo, no sé si a equivocarnos. Yo digo que de lo que más he aprendido es de mis errores, entonces no sé si equivocarnos porque de eso he aprendido, pero sí el miedo por el compromiso que hay, porque al final tú lo decías hace un momento, si subo un tweet, si hago un comentario en alguno de los programas que he tenido la fortuna de conducir, y no estoy hablando solamente por mí, sino también pues por la institución en la que laboro. Entonces, sí, a veces sí hay un poco de... sin duda. De miedo de la responsabilidad. Sí. Pues, de verdad, Erika, lamentablemente estamos llegando al final. Siempre hay un final, ¿no? Pero como en toda historia. Siempre hay un final. También. Siempre llegamos a un final. Mira, seguramente nosotros encantados de estar escuchando lo que nos cuentas, porque de verdad tienes... No sé cómo es ese don de palabra donde nos cuentas y todos nos quedamos así como de bueno, y que seguramente digo, y eso ya será para otra ocasión, pero no me imagino la cantidad de anécdotas de cosas chuscas tal vez, o sea, como de la Suprema Corte en ese entonces. ¿Has leído el libro del Doc Anaya de Absurdos Jurídicos? Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que voy, o sea, ha de ser impresionante y ya tendremos oportunidad, tal vez ahí. ¿Podemos decir de un programa, Jaycee, o todavía no? Sí, claro. Tal vez ahí. Podríamos invitar a nuestro querido doctor Anaya, ¿no? Estaría excelente. Es top 3 de las personas más inteligentes que conozco. El estar en el segundo lugar, el primero soy yo. No es cierto. No es cierto. De verdad es brillante, un gran tipo. Buenísimo, no, pero de verdad ya tendremos oportunidad. Que yo me quedo de verdad con una yo no sé si me quedo contento por todo lo que escuché o con ganas de saber mucho más. No, ¿sabes? Yo seguramente con ganas de saber más, pero tenemos que pasar a las preguntas. Te digo, son preguntas aleatorias para conocer un poquito más de ti. Si fueras un animal, ¿cuál te gustaría ser? Un leopardo. ¿Por? Porque hay que tener tenacidad en la vida y claridad hacia dónde vamos. Me gusta. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Por alguna razón específica? No, la verdad es que te podría decirte morado por la causa del feminismo, pero el azul a mí me inspira. Es mi color ¿Tu color favorito? Sí. Okay. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? Películas de documental que hagan denuncia. Ok. ¿Alguna recomendación? Si te viene a la mente, si no, pasamos a la segunda. Sí, acabo de ver una reciente que se llama La Memoria Infinita, que es un documental que habla de la importancia del amor en nuestras vidas y que está relacionada con el Alzheimer. Si pueden, véanla, es una belleza. Película muy buena. ¿Sabes? Con ojo Remy, ¿no? Así Sí, triste. Exacto. ¿Cuál es el libro más interesante que has leído? Pues no sé si el más interesante, pero uno de los que sí me marcó mucho es uno de un escritor y periodista polaco, Richard Kapuściński. Los cínicos no sirven para este oficio. Fue algo que me marcó para decir, ante todo debe ser un periodismo con ética, responsable. Ok. Y si no hubiera sido periodista, ¿qué te gustaría ser? Seguramente abogada. ¿Sí? Sí, seguro. Yo creo que no hay otra respuesta. ¿No? Sí. En tus tiempos libres, ¿qué haces? Leo sentencias. Leo sentencias, sí. Me hago abogada. Exactamente, ¿no? Porque seguramente ya de práctica lo eres, ¿no? Por supuesto. Y bueno, por último, ya adelantaste un libro, pero ¿algún otro libro que nos recomiendes? Que recomiendes a nuestra respetable audiencia. Pues
Algunos, la verdad es que uno de los grandes retos algunos de inteligencia emocional. Yo creo que sí es importante que en cualquiera de las profesiones que nos desempeñemos, sí es importante que podamos tener el equilibrio en la vida de lo que tú hablabas y también una actitud optimista. Cualquiera de inteligencia emocional es importante también. No y solo yo creo cerrarnos. Que más en estos tiempos, ¿no? Hablábamos hace rato sobre la cantidad de información, que eso también tiene que ver con una situación complicada, ¿no? O sea, al final ves muchos mensajes por todos lados, te metes a Twitter, ves mensajes, te metes a Facebook, y ves te satura. mensajes, te metes y tu propia cabeza dice, ¿sabes? O sea, creo que tienes toda la razón en el sentido de en todas las ramas necesitamos leer un poco más de eso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Pero Erika, espérame, un aplauso. Un aplauso. Y el aplauso es para ustedes, de verdad, un honor estar en este espacio. No, al contrario, de verdad, para nosotros tener a alguien de tu trascendencia jurídica y del periodismo y que nos hayas dicho que este programa está padre, para nosotros es... Padrísimo, de verdad, es algo... no se lo pierdan, Muchísimas es maravilloso. gracias, de verdad. Estaremos ya pronto invitándote a esa plática con... Vino y Derecho. Exactamente. Vino y Derecho. Nos vemos en una siguiente emisión. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, que ya llegamos otra 14,000 seguidores. 14,000 seguidores. Y pues... Suscriptores. Sí, pónganle manita Varios. arriba para todos lados, lo que sea, compartan y nos vemos en un siguiente video. Esto fue Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.